La alabanza es muy importante. Vamos a hablar acerca de la oración, pero la alabanza es muy importante porque hace declaraciones, ¿verdad?, que son extraordinariamente maravillosas. Por ejemplo, se cantaba esa alabanza que dice: Dios está aquí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, entonces si Dios está aquí, vamos a tener reverencia, ¿sí o no? Decía esta parte: tan cierto como el aire que respiro. Pero esta parte me llamó la atención porque vamos a hablar esto. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Vamos a hablar de la oración. Y es cierto que Dios oye nuestra oración. También en los cantos de júbilo hacía una declaración muy importante que tiene que ver con el tema. En los cantos de júbilo, que dice que Él nunca está ocupado, que Él siempre me atiende, ¿verdad? Y eso se refiere a la oración. Y mire que usted puede estar, aquí vemos que unas 40 personas, todos pueden estar orando diferente al mismo Dios y Dios lo atiende individualmente a cada uno. Qué maravilloso, ¿verdad? No necesito que hacer una fila, ¿verdad?, esperar para que Dios pueda escucharme. No, Él me atiende inmediatamente. Inmediatamente Él inclina su oído para oírme. Pero como dije anteriormente, este es un tema de exhortación. Al igual que ayer, que para predicar el tema de congregarse, estuve observando a la iglesia que no es frecuente para congregarse. Entonces, el tema de hoy también, que es de exhortación, en cuanto a la oración, también he visto, hermano, que en los tiempos de oración hay muchos que faltan al tiempo de oración. Y no hemos estado, y también aún los que venimos a la oración, no hemos estado viniendo con la actitud correcta, ¿verdad? Si usted ve el día sábado y el día domingo venimos con más energía, con más gozo. Usted venga un martes para que mire cómo está el rostro de los hermanos. ¿Y ve? Así entran. Literal, no estoy jugando, hermanos. No es broma. No es broma. Así venimos. Entonces nosotros, hermanos, bueno, yo he observado la actitud y nosotros debemos de cambiar nuestra actitud. Nuestra apariencia y nuestro rostro denotan, hermano, cómo venimos al tiempo de oración. Denotan inseguridad, denotan pereza, denotan falta de interés, indiferencia, distraídos, cansados, desmotivados y sin deseo. Ese es el tiempo de oración. Hermano, creo que la comunión con nuestro Dios no merece esto. Por eso quiero hablar de la oración. No merece que vengamos con esa actitud. Por eso dije acerca de esa declaración en la alabanza: Dios está aquí. Amén. Así es que si se está durmiendo, piense que está ante la presencia de Dios. Amén. Y los martes, hermano, tenemos estas actitudes. Y solo es un pequeño tiempo de oración, hermano, los martes. Solo es un pequeño tiempo. Y para ese pequeño tiempo de oración, nosotros mostramos esa actitud. ¿Sí? Esto habla, hermano, que si en ese poquito tiempo de los martes muestro esa actitud, ¿verdad? Mire que la oración de los martes es supuestamente una hora de 7 a 8 y una hora de enseñanza de 8 a 9. Pero en el tiempo de oración, como venimos con tanta pereza, oramos a las 7:15 y terminamos a las 7:35. Y debería ser una hora. Pero yo a veces cuando me levanto algo así, están todos ya sentados. Nadie está orando. Debemos aprender acerca de esto entonces, hermano. Debemos aprender. ¿Qué me refleja a mí? Ver la actitud de la iglesia los días martes me refleja que si no oramos aquí en la iglesia, imagínese los días normales en la casa. Imagínese. Bueno, esto es para aplicar el discernimiento de espíritu.
Si no oramos aquí, definitivamente no estamos orando en ningún otro lugar. Así de fácil. Yo sé, hermano, que es la verdad. Sus rostros me están confirmando las palabras. ¿Sí? Dudo que haya comunión con el Señor en cuanto a la oración. Y por eso esta mañana yo quiero exhortarle para que retomemos esos tiempos de oración. Porque yo sé que hemos tenido tiempos maravillosos, no todo es negativo. Hemos tenido tiempos, quizás, ¿verdad? Porque yo sé que hay tiempos que se baja la guardia. Pero en el Evangelio, hermano, nunca se debe bajar la guardia, porque si no, se lo come Satanás. Y más en esto de la oración. Y usted podría decir, hermano, no tengo que demostrarle a nadie que tengo comunión con Dios. Venir a levantar, es cierto, venir a levantar la voz y todo eso, no tiene que demostrar nada. Pero también yo digo, hermano, que tampoco debe demostrar que no tiene comunión con Dios con sus actitudes. ¿Verdad? Amén. Así es que prefiero verlo, hermano, gritando y alabando y glorificando a Dios, porque eso me dice dos cosas. Una, o es hipócrita, o otra, o es verdad. Pero el no verlo así definitivamente me dice que no es verdad que está hablando con Dios. ¿Cierto? Amén. ¿Cuántos están acá? La raquítica forma en la que se está orando demuestra que debemos tener una mejor comprensión acerca de la oración, hermano. Amén. Debemos de tener un entendimiento más amplio de lo que representa la oración. Para muchos, hermanos, es demasiado tiempo los martes. Para muchos es demasiado tiempo, ¿verdad? Yo sé que una gran parte de personas, al solo sentarse a orar, están pensando ya en cómo se van a levantar. Apenas se inclinaron y ya están pensando a qué horas se van a levantar. Hay quienes, como hablaba ayer, están acostumbrados que no pasan de 5 minutos. No pasan de 5 minutos. Y yo conozco muchas oraciones rutinarias, porque yo soy cristiano también, y yo soy ser humano, y yo también he pasado por eso. Oraciones rápidas, por ejemplo, en las noches cuando ya no podemos más. Señor, gracias por todo. Bendice esta noche. Amén. ¿Cómo se ríen los hermanos, verdad? Dios está hablando, ¿sí o no, hermano? En la mañana, Señor, bendice este día en mi trabajo. Amén. Pero nosotros oramos, hermano. Nosotros oramos. En nuestra mente supuestamente tenemos esa comunión con Dios. Pero no es así. No es así. La oración no se trata de eso. La oración se trata de una comunicación indefinida. Una comunicación constante con Dios, que no tiene pausas. Que no tiene pausas. Amén. O sea, no es únicamente los martes, es todo el tiempo. Yo quiero leer en la escritura y traigo muchos versículos, así que le voy a pedir que siempre esté prestando atención. Si anota, sería mejor que buscar ahí en la escritura. Anota y luego confirma lo que voy a leer. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Las primeras 3 palabras: orad sin cesar. Orar sin cesar. Pero los martes nosotros no estamos orando sin cesar. Nos cansamos de orar. Nos levantamos rápido y ya no queremos seguir hablando con el Rey del universo, con el Dios Todopoderoso. No queremos seguir hablando. Nos cansamos en 5 minutos. Mire, hermano, que me llama la atención que el día de ayer y el día de hoy son temas que son básicos. Son temas que todo creyente debe de saber ya. Pero Dios me manda a predicar de esto. Acerca de la oración, acerca de congregarse. No deberíamos, dice Pablo, de estar más bien alimentándonos más bien con carne sólida y todo eso. Pero tenemos necesidad de que se nos dé otra vez lechita, ¿verdad? Porque como no hemos crecido, no hemos entendido, no hemos captado de qué se trata el Evangelio, nuevamente volvemos a los mismos temas. Y en este sentido la oración no se está orando. No se está orando. Y el tiempo que tiene usted de oración, que cree que está orando, no lo está haciendo bien.
Aquí dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. ¿Esto quién? ¿Es voluntad de quién? ¿Esto es voluntad del pastor? No. Esto es voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y dice el 19: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Si usted no está orando de manera correcta, con todo su corazón, con todo su amor, quizás su espíritu esté apagado. Quizás su espíritu está decaído. Quizás su lámpara le hace falta muchísimo aceite. ¿Sí? Se nos hace distante pensar en que podríamos llegar a ser así como hombres como Daniel. Vamos a dejar a Daniel a un lado hoy, porque ya sabemos todos que oraba 3 veces al día, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hablar de otro hombre. ¿Qué le parece David? Porque no solo Daniel oraba 3 veces al día. David oraba 3 veces al día. Miren lo que dice en el Salmo 55:16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y a Jehová, Él me salvará. Al atardecer, por la mañana y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y Él oirá mi voz. Hermano, 3 veces al día. ¿Cuántos hacen eso? Levanten la mano los que hacen eso. Amén, gloria a Dios. Yo sé que sí, también hay personas que oran, hermano. Yo sé que sí, hay un remanente que está clamando, amén. Falta poco, muy poco, para que nombremos ese ministerio de intercesión que hace muchísima falta en esta congregación. Un grupo que esté orando por todas las necesidades de la congregación, amén. Sí, pero hace falta, hermano, obreros que puedan trabajar en esta área, ¿verdad? Hay muy pocos, necesitamos más obreros. ¿Cuántos dicen: aquí estoy yo, envíame a mí? Amén. David oraba 3 veces al día, hermano. Y no crea que oraba en 5 minutos. Oraba, hermano, como Daniel, quizás 1 hora o más tiempo. Leyendo los antecedentes de David y viendo sus salmos, era un hombre que estaba enamorado de Dios. Y él dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es porque este hombre no podía estar sin estar en comunión con Dios. En comunión con Dios. Pero en este tiempo se nos hace muy distante llegar a tener este nivel. Llegar a tener este nivel es muy lejano para nosotros. Pero Dios quiere que seamos constantes. Hay algo que aprendí acerca de la oración en estos últimos años. Acerca de la oración es que, según tenía entendido yo, la oración era un tiempo que yo denominaba, ¿verdad?, los días de servicio, los días martes, en la mañana al levantarme y en la noche al acostarme. Pero aprendí de mi hermano Juan que la oración es tal y como dice la Escritura, sin cesar, sin cesar. Porque yo miraba a mi hermano que a veces él estaba orando y se ponía a conversar con el Señor en cualquier momento, se ponía a conversar con el Señor. O sea, yo a veces me asustaba porque ya él estaba hablando con Dios. Y yo decía: pero no es tiempo de oración. Pero él todo el tiempo, hermano, su oración era constante. Su oración era constante. Amén. Y era un hombre que acostumbraba a decirme: hermano, quiero que me ayude a orar por tal persona, por tal persona. Y no era un hombre que decía únicamente: quiero que ore por tal persona, nomás así. Quiero que ore por tal persona, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Oraba en específico por ciertas cosas. Y eso me llenaba de motivación, porque era un hombre, hermano, que la verdad fue de mucho ejemplo para mí. Me ayudó a comprender que la oración, hermano, no es un tiempo designado, es sin detenerse todo el tiempo, ¿verdad? La otra vez un hermano allá en el trabajo aceptó a Cristo y entonces le digo: quiero que ores. Sí, ¿qué tiene de malo? Ora aquí mismo. Quiero que ores aquí. Y a veces hasta uno de incrédulo dice: pero aquí.
Sí, ahí. ¿Qué tiene? ¿Verdad? Fíjese que los musulmanes, ellos tienen tiempos de oración. Y cuando cae el tiempo de oración, a ellos no les importa nada. Ellos tiran su alfombra y se postran en el tiempo de oración. ¡Qué fidelidad al momento de buscar la presencia de Dios! Me pregunto, ¿estamos siendo nosotros así, hermanos? Entonces sí cabe la exhortación para nosotros que debemos de mejorar en cuanto a la oración. La palabra nos manda a orar. Es un mandamiento al igual que congregarse. Orad sin cesar. Esto es un mandamiento. Amén. Y debemos de cumplirlo. Es una necesidad vital en el cristiano. La oración es la que nos sostiene, hermano. La oración es la que nos sostiene. Sin oración no hay comunión. Sin comunión no hay relación. Y sin relación no hay salvación. Literalmente así. ¿Quiere que lo repita? Es una necesidad vital del cristiano. La oración es la que nos sostiene. Sin oración no hay comunión. Sin comunión no hay relación. Y sin relación no hay salvación. Así de sencillo. Así de sencillo. Necesitamos orar. Necesitamos entender este tema. Pero yo quiero que capte algo esta mañana, que es un punto muy importante acerca de la constancia en orar. Voy a leer muchos pasajes. Mateo 26, 41 dice: y orad y velad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos no saben de memoria este versículo? Pero ¿cuántos lo saben en su corazón? ¿Cuántos lo saben en su corazón? Cuando llega el tiempo de oración, que el cuerpo no está dispuesto, pero usted sabe esta palabra, ¿qué hace con esta palabra? ¿La ignora en su mente? Cuando usted dice su cuerpo, no, es que no voy a orar porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, y usted sabe este versículo, ¿qué hace en ese momento? ¿Qué hace en ese momento? Porque la palabra de Dios es para eso, para que nosotros la pongamos por obra cuando viene a nuestra mente. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. El Espíritu Santo le recuerda a usted que debe de orar. Cuando viene a su mente que debe de orar, no es usted el que está intentando orar, es el Espíritu, porque Él siempre está dispuesto. Su carne, que es usted, es débil, no quiere orar. Amén. Entonces esta serie de versículos nos habla de la constancia en la oración, de la persistencia en la oración. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El énfasis que hace la Escritura cada vez que se habla de la oración, a mí eso me llama la atención. Me llama la atención porque no dice únicamente oren. Les aconsejo que oren, hermanos, hay que orar. No, sino que siempre dice orando en todo tiempo, rogando, velando. Menciona otras palabras que nos incentivan a que debemos hacer la oración, a que debemos perseverar en ella, que no debemos de detener nuestra comunicación con Dios, porque la oración eso es. Nosotros nos estamos comunicando con Dios. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Amén. Esa es la oración. Y en Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en la oración. Constancia, usted sabe esos términos, ¿verdad? Sabe que es alguien constante, ¿verdad? Alguien que ora siempre, que nunca se va a detener, que no dice, hoy no voy a orar. Eso no es alguien constante. Alguien que dice, siempre voy a orar. Amén. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Todos estos pasajes son bastante conocidos. Los martes nos gastamos estos versículos, ¿cierto? Pero no los hacemos nuestros.
Y Dios quiere que de alguna manera esta iglesia pueda despertar en esta exhortación, que pueda crecer en nosotros esa hambre de buscar la presencia de Dios, ese deseo de buscar la presencia de Dios. En Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, todo el tiempo hay que orar. Pero si nosotros no estamos haciéndolo ni siquiera los martes, hermano, ¿cómo vamos a tener una buena relación con Dios? Pero seguimos leyendo, 1 Timoteo 2:1. Exhorto. Aquí está lo de mi tema esta hora. Exhorto, un tema de exhortación. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. ¿Estamos acá, hermanos? Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracia y peticiones. Ay, hermano, es que qué aburrido orar. Qué feo orar, hermano. Qué pereza. Es que empiezo a bostezar, es que me da sueño. Pero si eso está pasando en su vida, hermano, la verdad le tengo mucha compasión, porque usted no tiene ninguna relación con Dios, ¿verdad? Ninguna relación con Dios. Porque aunque su carne sea débil, usted siempre debe de ser entendido. Amén. Aunque su voluntad no quiera, esa voluntad la somete con el entendimiento. Amén. En 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar. Muchas palabras: en todo lugar, todo el tiempo, constantes, fervientes. Hermano, la palabra de Dios nos anima a que debemos de tener ese tipo de oración. Y luego vemos al mismo Pablo como ejemplo en la constancia en cuanto a la oración. Él como ejemplo, Efesios 1:16, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Le recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Él como ejemplo, él era constante en la oración. En Filipenses 1:4 también Pablo, siempre en todas, siempre, diga conmigo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Con qué rogaba? Con gozo. ¿Cómo debemos de venir los martes a orar? ¿Cómo oraba Pablo? ¿Cómo debemos venir los martes a orar? Amén. ¿Sí ve que necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas? Porque no es lo que se está viendo en los tiempos de oración. No se ve que lo hagamos con gozo. De hecho, se ve todo lo contrario. Gozo es lo que más nos hace falta para orar. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo también, a través de la Escritura, quiere incentivarnos a nosotros en la persistencia en la oración, en la constancia en la oración. Mire lo que dice en Lucas 18:1. Hasta parábolas usaba Dios para que nosotros podamos comprender. Dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Está aquí? Amén. Estoy predicando expositivamente, es decir, la misma palabra, ella sola se va explicando. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar, dice ahí. Así dice. Si no me creen, le doy permiso que puede buscar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar, diciendo, y esta es la parábola: en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, les haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd que dijo el juez injusto: ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? ¿De qué manera quiere que se lo ilustre, hermano? Un juez que ni temía a Dios ni a hombre. Una viuda iba a clamar a este juez. De ninguna manera le iba a hacer justicia, porque este juez era un juez malo. Pero ¿qué es el efecto para que ella pudiese recibir la petición que tenía? La persistencia, la constancia en la oración. Y dice la palabra: si este juez, que es injusto, que es malo y perverso, pudo responder, hermano, ante una petición, ¿cuánto más el Señor no podrá respondernos a nosotros? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Cuánto más Dios no va a responder nuestras oraciones? Entonces nuestras oraciones deben de ser, hermano, con ese amor, con ese énfasis, sabiendo que, hermano, Dios es tan real que si yo le hablo, Él me puede oír. Amén. También no solo puso esa parábola el Señor. En Lucas 11:5 dijo: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche? Imagínense estas ilustraciones que Dios hacía. Dios las hacía para que pensáramos, para que analizáramos, para que de alguna manera captemos la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Mire que si usted va a una casa de alguien y no le puede abrir y no le abre y no quiere abrirle y definitivamente está cerrado en que no le va a abrir, pero si usted continúa así, ábreme, es que no me voy hasta que me abras, ábreme, es que no me voy hasta que me abras. Ya de repente aquel que está adentro dice: no, es que este no se va a ir si no le abro. No le iba a abrir porque ya estoy acostado y es medianoche, pero es que este no se va y ya lo conozco yo que no se va porque es persistente. Mejor le voy a ir a abrir a ver qué quiere. Dice el Señor que la persistencia de uno puede alcanzar muchas cosas grandes acá. Imagínese si persistimos en la oración clamando a Dios. Dios, que es bueno y que es rico en misericordia, nos podrá responder, hermanos. Nos podrá responder, podrá atencionar nuestras oraciones. Y por eso aquí en esta parábola que acabamos de leer hay 3 partes que dice: pedid, buscad y llamar. Pedir es la oración que ni siquiera hacemos, y si la hacemos mal, o sea que ni a pedir llegamos. Dice pedir, esto es orar, esto es cuando usted va y clama a Dios. Buscad es cuando no solo se queda en la oración, sino que va con la confianza porque usted ya ha pedido a Dios y va a buscar aquello que ha pedido. Porque hay quienes oran y creen que todo les va a caer del cielo. No es así. Hay que orar y luego buscar. Amén. Porque Dios así obra. Amén. No es solo quedar en la oración, sino el accionar, hermano. El buscar. Amén. Yo no sé cuál es su petición, pero si ni siquiera ha persistido, yo quiero animarlo a que usted persista en eso.
No sé qué es lo que usted está buscando, pero es tiempo de levantar esa oración y de buscar al Señor. Amén. Y no solo quedarse ahí, sino que levantarse a buscar aquello que ha pedido a Dios. Amén. Sí. Y también hay otra palabra que dice llamar. Esto es la persistencia. ¿Sí vio lo que acabamos de leer? Llamar. 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 Esto significa persistencia. Esto significa constancia. Entonces la oración tiene que llevar estos tres elementos: pedir, buscar y llamar. Amén. Y así debe de ser la oración acá, hermano, con nosotros los martes, con toda insistencia. Pero nosotros podríamos decir, hermano, pero ¿cómo hago para orar sin cesar? Para orar constantemente, si ni siquiera sé orar, si ni siquiera sé orar al Señor. Yo quiero darle una clave para que usted pueda orar bien al Señor. Y esa está en el Salmo 119, 163. Dice la palabra del Señor: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ahí está la clave de orar. Tu ley amo. Y dice después de eso el 164: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mire aquí, yo quiero que preste atención aquí, porque si su oración no pasa de 1 minuto, usted es que está falto de lectura, usted es que no conoce la palabra de Dios. Mire lo que dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo, tu ley amo. Y aparte de decir tu ley amo, lo que provoca esto es 7 veces al día te alabo. ¿Por qué 7 veces al día te alabo? A causa de tus justos juicios. En otras palabras, a causa de tu palabra. Tu palabra es la que me hace abrir el entendimiento para poder alabarte. En el conocimiento de tu palabra es que están las palabras que yo necesito para poder orar. Mientras no conozca bien a Dios en su palabra, no podré orar de manera correcta a ese Dios. ¿Sí? Amén. Porque hay quienes, hermanos, hacen una rebolica en las oraciones. Es más, hay quienes contradicen la palabra en la oración. Hay quienes a Dios le dicen Diosito. Hay quienes hacen ciertas cosas, hermanos, que no son correctas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Dice aquí: 7 veces al día te alabo a causa de tus justicias. O sea, esto sale por el conocimiento de la palabra de Dios. Y en esto, hermano, nosotros como iglesia somos bastante limitados. Bastante limitados en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sí? Pero voy a leer un versículo más para refrescar más la memoria en cuanto a esto. En Colosenses 3:16, mire lo que dice, preste atención, ya vamos a terminar. La palabra de Cristo, escúcheme bien, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén, ¿estamos acá? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y esto de conocer la palabra de Dios nos hace, hermano, que nosotros cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias, esto es la oración, a Dios Padre por medio de Él. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber orar. Yo le garantizo, hermano, no vamos a hacer eso para que no se ponga nervioso. Que si nos ponemos a la puerta, ¿verdad? Y cada uno que salga, yo le digo, hermano, repítame el Padre Nuestro, si se lo sabe. La mayoría no se lo sabe. Y ese es el patrón de la oración. Ese es el patrón de la oración. Tranquilo, no se ponga nervioso, no se lo voy a preguntar. Yo vi que ya como que quieren ir antes. No, aquí no hacemos eso, no se preocupe. Pero sí le aseguro que muchos no se saben el patrón de la oración. Amén. Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén.
Teniendo la palabra de nosotros en nuestro corazón, no solo se enriquece nuestra oración. De hecho, el contexto aquí es que se enriquece nuestra alabanza a Dios. Amén. Mire, usted se va a hincar a orar conociendo bien la palabra del Señor, no le va a dar fin a la oración. Se va a sentar, se va a acostar y se va a hincar de la manera que ore, y el tiempo va a transcurrir y usted ni va a saber el tiempo, porque como tiene un conocimiento tan grande. Amén. Para todos aquellos que dicen, hermanos, pero es que todo eso lo sé, pero es que al momento de orar nada viene a mi mente, nada viene a mi corazón. La oración tiene muchísimas formas, hermano. Si se pierde es porque usted no le pone interés. La oración tiene muchas formas. Tiene adoración y alabanza, tiene acción de gracias, tiene peticiones, tiene ruegos, tiene intercesión. Mire todo lo que tiene la oración, ¿sí? Tiene, hermanos, que orar por los santos, según la Escritura, los que nos gobiernan, los que están en eminencia, por el huérfano, por las viudas, por los perdidos. ¿Y usted no hayan que orar? Y se levanta en un minuto. Con solo mencionar por todo lo que debe de orar, se le va una hora. Se le va una hora. No digamos ya en orar por eso. Se le va todo el tiempo. Tiene un buen menú para orar por todo. ¿Sí? Para un cristiano, hermano, es pecado no orar. Es pecado no orar. Y no es algo que me estoy inventando. Le voy a leer aquí en 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. A ver cuántos estamos en pecado por acá, porque no estamos orando bien. ¿Sí? Pero hoy vamos a cambiar, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a orar verdaderamente? ¿Sí? Quiero que sepa, hermano, que tenemos muchos enemigos en la oración. Tenemos muchos enemigos. Yo los voy a mencionar aquí. Uno de ellos es la distracción. Y esto no solo en la oración, sino cuando está ministrando la palabra. No falta uno que esté allí hablando, interrumpiendo, siendo instrumento de Satanás para que no escuche la palabra de Dios, o para que no esté orando. A mí me ha pasado, hermano, que voy arrodillándome y ya estoy pensando en otra cosa. Es que esto no crea que acá hay un santo y que todo es perfecto. No, también me pasa lo mismo. Como les digo, somos todos iguales, seres humanos. Tenemos las mismas luchas. Exactamente tenemos las mismas luchas. Yo sé que las mujeres se van arrodillando y están pensando que les van a quemar los frijoles. Ya eso no las deja orar. Están pensando en que tienen que atender al niño o al esposo. Ya eso no los deja orar, ¿verdad? La distracción es uno de los enemigos de la oración. Las preocupaciones, el desánimo, la desesperación o la ansiedad, la falta de confianza en Dios. Todo esto son distractores para que usted no pueda orar bien delante de Dios. Pero para todo esto es bueno saber, hermano, que nuestro Dios nos escucha, para que nosotros echemos fuera todas estas cosas y sepamos que Dios está ahí. Amén. Tan cierto que cuando le hablo, Él, amén, ¿estamos por acá? Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. ¿Sí? Dios es fiel y siempre va a estar atento su oído. Pero antes de concluir, yo quiero que sepa que la oración también tiene sus limitaciones. Sus limitaciones. De la manera o de la única forma en la que Dios no puede escucharle es que usted no esté dispuesto a pedir perdón. Es que usted no esté dispuesto a pedir perdón a Dios. Y esto es muy importante saberlo, porque no solo en la iglesia, sino afuera, la mayor parte de la gente creen que tienen una comunión con Dios. La otra vez ahí en mi trabajo alguien me decía, no, es que Dios me oye todo el tiempo. Y yo pues no le voy a decir, es cierto, porque iba a entrar en mentira. Yo le dije, no es así. Pero ¿y por qué me dices eso? Porque la palabra de Dios lo dice. No, pero es que no soy yo, es la palabra. Es la palabra de Dios, no soy yo, ¿verdad?
Y si usted viene al tiempo de oración y sabe que está en alguna falta y pretende tener comunión con Dios, no la va a tener. No la va a tener. Es la única forma en la cual Dios cierra su oído para no oír. Cuando alguien no está dispuesto a pedir perdón, no es que necesariamente ande en pecado, porque Dios escucha cuando alguien ande en pecado, pero para esa oración de pedir perdón. ¿Sí? La única oración que Dios le escucha al pecador: Señor, perdóname. Y a partir de ahí es como, ese perdóname es como la llave para abrir los oídos de Dios. ¿Sí? Perdón, se abre la puerta y ya Dios le dice: ven, ahora sí podemos platicar, pues que no podíamos, pues. Tú tenías esa pared ahí, pues ¿cómo te iba a escuchar? Ahí estaba ese pecado, esas mentiras, esos robos. No podía escucharte, pero ahora sí, vente. Ya tumbaste esa pared. Ya pediste perdón, ya te humillaste, ahora ven y vamos a conversar. Ahora sí puedo tener comunión contigo. Eso dice en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice aquí una palabra: entonces. O sea que antes no. Entonces yo oiré. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué fiel es Dios. Que aún nosotros podemos estar en la porquería donde andemos en el pecado, pero cuando decimos: Señor, perdóname, ahí está Él. Ahí está Él. Impresionante lo de la oración. Impresionante, la oración es increíble. La oración, por eso, hermano, la oración está en el instinto de todo ser humano. Hasta los ateos, hermano. Los ateos oran, hermano. Sí. Ponga ¿cómo se llama? Un avión lleno de ateos y que se descomponga un motor. Empiezan a clamar, a gemir, hermano. A orar esos ateos. Porque está en el instinto, hermano, de todos. Usted en algún problema, ¿qué hace? Por eso, hermano, una de las cosas, uno de los aliados más importantes de la oración son las pruebas y las luchas. Mientras no estamos en pruebas y en luchas, ahí andamos sin orar. Solo es que hay una prueba y una dificultad, hermano. Es el primero en llegar los martes. Yo dirijo la oración, mi hermano. Claro, porque hay esa necesidad. Hay ese deseo, hermano, de que Dios nos escuche porque estamos en dificultad. Pero ¿sabe qué? Esto es lo maravilloso de Dios. Que Él oye, que Él escucha esa oración. Y dice a partir de ahí: perdonaré sus pecados. Y no solo eso, hermano, sanaré su tierra. Y dice, después de que haya pasado todo esto, de oír, perdonar sus pecados, sanar la tierra, dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué hermosa esta palabra. Lo voy a leer de nuevo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué casa? El corazón que usted abrió en ese momento. El Señor dice, a partir de que usted pide perdón, no, hombre, el Señor se instala ahí. Ahora esta es mi casa y ahora están atentos mis ojos y mis oídos. Ahora podemos tener comunión contigo. Parece que eso no es de mucho agrado, de mucha felicidad para los creyentes. Saber que Dios está ahí y que te puede escuchar. El Rey del universo puede conversar conmigo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No importa la ocasión, Él me oye. Qué impresionante eso. Qué impresionante eso. O sea que si ahorita oramos, el Señor nos escucha. Si oramos más tarde, el Señor nos escucha. El Señor no es como los dioses, como el Dios Baal, que los profetas, ¿verdad? Todos conocen la historia en el libro de Reyes, ¿verdad? Oraron a Baal. ¿Y sabe qué? Clamaron desde la mañana, hermano, hasta la tarde.
y se zanjaban así para que Baal les respondiera. Y obviamente Elías, como sabía que era un Dios falso, les decía: quizás está durmiendo, quizás anda de viaje. El Señor nuestro nunca duerme. El Señor de nosotros nunca va de viaje. El Señor le decimos: Señor, y el Señor dice: aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Literal, hermano. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Amén. Hermano, pero ¿por qué el Señor, si está tan atento y nos puede oír, por qué nos dice que debemos de orar con insistencia? ¿Por qué dice que debemos de ser persistentes en la oración? Porque eso demuestra en nosotros, no en Dios, hermano, el interés que tenemos en comunión con Él. ¿Sí? Esto le da las respuestas a usted mismo en la relación que está teniendo usted con Dios. ¿Sí? Amén. No solo el pecado es la única forma en la cual Dios no nos escucha. También hay otra forma de oración que Dios no escucha, y esto está en Santiago 4:3, perdón. Dice la palabra, dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esos hermanos carnudos que piden para gastar en sus propios deleites, Dios no responde esas oraciones, hermano. Jamás le va a responder oraciones de esas, porque las oraciones tienen que ser espirituales. Dice la palabra que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe cómo interceder por nosotros ante el Padre, hermano. Sí, entonces nuestras oraciones deben de ser en el Espíritu. Amén. Vamos a ir cerrando la palabra, hermano, y quiero que ahora sí me acompañe en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Porque quiero poner como el ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Amén. El Señor nos da el ejemplo, hermano, de cómo debe de ser. Yo creo, hermano, ayer hablaba de las costumbres. Yo creo que sería muy bueno que nosotros nos acostumbremos a la oración. ¿Sí? Yo no sé cuántos están orando en la mañana. Quizás solo se levanta o quizás solo se acuesta sin clamar al Señor. Pero el Señor, a través de su palabra y a través de este mensaje y de esta exhortación, quiere que usted se levante en oración. Amén. Dice: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y quiero la última cita en Lucas, capítulo 5, verso 15. Gloria a Dios. 15 y 16. Lucas capítulo 5, verso 15 y 16. Dice la palabra: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a un lugar desierto y oraba. Esto nos habla, hermano, de que Jesús, ¿verdad?, fue creciendo mucho en el ministerio. Después de llamar uno por uno, se le amotinaban las gentes, hasta 5,000, 6,000 personas. Pero ni siquiera eso detuvo al Señor para ir a orar. Ni siquiera las ocupaciones, ni siquiera, hermano, las actividades que se hacen, nada interrumpió su comunión con su Padre. Y ese es el ejemplo que Dios nos da a nosotros, para que nosotros, hermano,
le demos el primer lugar a Dios. A través de estos mensajes, hermano, quiero despertar en la iglesia un verdadero sentir de buscar la presencia del Señor. Que en verdad empecemos a congregarnos, que en verdad comencemos a orar y a clamarle a Dios por todo. Que en verdad empecemos a escudriñar la Escritura, hermano. Y siempre van a estar estos mensajes hasta que un día, hermano, hay un avivamiento en la iglesia y pueda levantarse en fe. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Habiendo hablado de la oración, no quiero irme sin antes decirle, hermano, que han habido muchas peticiones, unas mayores que otras, porque sí hay peticiones más importantes, ¿verdad? Y una de las peticiones en las cuales estamos ahora es que estamos orando por un nuevo lugar. Este lugar donde estamos no es de nosotros, no es de nosotros. Así es que necesitamos de la oración de todos ustedes. Entendamos este tema, hermano. La oración es muy importante, ¿sí? Si todos nos unimos en oración puede pasar algo, hermano, algo extraordinario. Pero si está esa indiferencia, Dios no va a responder nada. Olvídese. Fíjese que a Pedro lo metieron preso. Y dice la palabra que mientras Herodes lo tenía preso, el pueblo clamaba, hermano, oraba, gemía para que le dieran libertad, ¿verdad? Este es un pueblo entendido de las necesidades que hay en la iglesia. Y dice la palabra que esa oración provocó, hermano, que un ángel del cielo bajara, rompiera cadenas, abriera las puertas y Pedro saliera como por su casa. Y llegó hasta la puerta donde estaban todos y tocó la puerta. Y le abrieron ahí, en la iglesia. La petición que ellos estaban teniendo llegó hasta su puerta. Yo presento como iglesia esta petición delante de todos, hermanos. Les pido que en los tiempos, en las horas de oración que tenga, en los 5 minutos de oración que tenga, en el minuto que tenga, mete esa oración ahí, por favor. ¿Sí? Comience a orar, hermano, por las cosas de la iglesia. Únase como iglesia a orar por estas peticiones. Por favor, se lo pido con todo mi corazón, para que Dios pueda obrar a través de esta congregación. Amén. Dios les bendiga y mi esposa queda con todos nosotros.